Bueno, pues bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto que estén aquí del regreso a casa. Mi nombre es Ana Elsie. Vamos a tener pues un gran invitado que es Gabriel Roar, que él es de Colombia, si no me equivoco, Gabriel. Y bueno, vamos a tener un tema maravilloso porque vamos a hablar de las emociones y las enfermedades y cómo esto afecta en un duelo, por ejemplo, que es lo que estamos viviendo aquí todos. Me preguntaban mucho que si no tenía nada que ver con el duelo, yo creo que tiene que ver muchísimo porque cuando estamos pasando pues por un dolor, así como es la muerte de un ser querido, yo creo que ahí es donde se nos vienen muchas enfermedades que antes no teníamos y bueno, Gabriel, que es un experto en esto, nos va a hablar un poquito de esto. Él es especialista en biodescodificación, que ahorita nos vas a decir también un poquito de qué se trata eso, Gabriel. Con ¿Qué quiere gusto. decir para todos los que no sabemos bien? Bueno, yo sí sé, pero pues muchos no sabemos cómo tiene que ver eso, ¿verdad? Las enfermedades con las emociones que guardamos, que no sabemos sacar, que no sabemos expresar. Y bueno, aquí un experto de verdad, Gabriel, te agradezco muchísimo. Yo sé que tú tienes muchas ocupaciones, te agradezco tu tiempo, que hayas estado aquí con nosotros, que hayas aceptado esta plática desde hace mucho tiempo, la tenemos ya pensada. Y bueno, te doy todos los micros para ti y gracias de verdad por estar aquí con un tema tan importante para nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Ana, por la invitación y a ustedes por acompañarlos. Voy a hacer una presentación, quizás no la que hago normalmente cuando pues, doy una charla o una entrevista, pero creo que es la que viene más afín con este tema común para nosotros. Por un lado, sí, tengo 28 años trabajando biodescodificación. ¿Qué es esto de la biodescodificación? Ay, 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 te silencié sin querer porque estoy silenciando. Es el Ahí lado estás. emocional de Gracias. las enfermedades. Toda enfermedad, absolutamente toda enfermedad, tiene un eco emocional, así que nuestro cuerpo nos habla y nuestro cuerpo nos habla con síntomas. Un poco lo que les voy a dar hoy es como una versión muy resumida, muy express de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro inconsciente y cómo muchas veces las enfermedades pues tienen una buena noticia que nos quieren dar, aunque algunas de ellas sean muy radicales y muy terminales, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, como tema común, yo tuve una formación en México en tanatología, entonces tengo pues algunas ideas de cómo acercarme a este tema y mi nombre es ya no los escucho. ¿Me escuchan a mí el resto? Pongan un dedito arriba si me escuchan bien, por favor, o Sí, hagan un... te Sí, escuchas pues perfecto. gracias. Sí, Gracias. sí. Yarek, chequea por favor tu audio porque no, pues el resto afortunadamente sí nos está escuchando. Chequea por favor el volumen de tu audio o el feedback. Les decía, y otro tema que pues quizás tengo en común con ustedes es la pérdida de un ser querido, pues tanto mi padre murió hace ya muchos años de cáncer y mi madre de diabetes, y ambas enfermedades me enseñaron mucho y tuvieron mucho que ver en el hecho de que yo me metiera a estudiar un poco más a fondo la biodescodificación, pues yo entré a estudiar biodescodificación como parte de un posgrado y ahí entendí que nuestro cuerpo siempre habla, o sea, nosotros no podemos no saber, como decía Noam Chomsky, yo no puedo no saberlo, lo que pasa es que nuestro cuerpo a veces nos habla con síntomas que no nos enseñaron a interpretar, ¿no? Parece que era más importante, no sé, aprender geografía o ecuaciones diferenciales que aprender a manejar nuestras emociones. Y yo creo que justamente debería ser al revés. Una de las cosas que nosotros deberíamos comenzar a aprender desde el colegio es el manejo sano de las emociones, la expresión de las emociones, pero sobre todo aprender a entendernos. Eh, no quiero que se vuelvan especialistas en biodescodificación, sino les voy a mostrar pues como la punta del iceberg o quizás incluso un poquito súper condensado para que ustedes puedan agarrar esta información y aplicarla a sus historias de vida, aplicarla hacia ustedes y mirarse ustedes un poco para chequear, a ver qué me está diciendo mi cuerpo o en este ser querido que perdí, pues qué historia nos estaba contando, ¿no? No para juzgarnos, una de las cosas que les pido encarecidamente es olvídense de los juicios. Los juicios no son más que una opinión con una carga muy grande de emoción, pero nunca son una realidad, son simplemente una opinión. Ni los juicios propios ni los juicios ajenos.
Son una realidad cuando nosotros la convertimos en una realidad, pero mientras tanto son solamente eso, una opinión. Entonces esta información no es para que no agarren la tentación de enjuiciarse, de, ay, mira, entonces me equivoqué en esto y venga y me doy un poco más duro. O enjuiciar a alguno de estos seres queridos que por alguna u otra razón se fue, sino para generar comprensión y compasión, para que podamos entender qué está ocurriendo, qué ocurrió, qué podemos hacer diferente, cómo vemos o vivimos ese pedazo, ese fragmento de la historia y en consecuencia qué podemos corregir para tener o más calidad de vida o al menos para poder cerrar un ciclo. El tema del duelo, a mí la definición de duelo que más me gusta y me parece más genuina es duelo porque yo me duelo. O sea, me duele es a mí, me duele el apego que yo tenía con esa persona, me duele no poder compartir esa cuota de amor o de esperanza que yo tenía con esa persona. Eso es lo que se vuelve doloroso. Y desde ahí hay múltiples opciones desde nuestro inconsciente con respecto a qué vamos a hacer con la vida. Porque hay algo que se llama ley del foco, que te dice tú estás donde está tu atención y aquello a lo que le quitas la atención desaparece. Me ha pasado con personas en un duelo profundo que están tan apegados a la pérdida que eso es lo que al final logran, perder más, perder su vida. Y en ese yo me duelo, hay un concepto en el tema de psicología corporal que dice, porque me duele sé que estoy vivo, porque es una manera del cuerpo que tiene a veces de decir, mira, ves estas acciones, ves lo que estás haciendo, nótate que este dolor es tuyo, entonces hay que gestionarlo, pero el dolor no es nuestro inconsciente queriendo ser un poco perverso y jugándonos una mala pasada, es diciéndonos hay que cambiar, hay que soltar elementos de apego, hay que corregir, hay que tomar nuevas decisiones de vida y el compromiso es con la vida, respetando la inmensidad del dolor, pues el hecho de que yo haya perdido a dos seres queridos importantes no quiere decir que sea comparable con la pérdida de ustedes. El dolor es siempre único y cada proceso de luto es totalmente único. Lo que yo quiero aquí es simplemente mostrarles qué les dice su cuerpo para que ustedes puedan quizás traducir con un poco más de facilidad eso que está ocurriendo y lo entiendan de una manera distinta para poder sacar mejor provecho de su vida. Necesito, Ana, por favor, que me permitas compartir pantalla, que me compartas el anfitrión para mostrarles la presentación. Gracias. Entonces, ¿todos ven la pantalla inicial? ¿Correcto? Sí, correcto. Perfecto. Entonces, aquí un segundo. Voy a hacerlo así mejor. Pronto para... Ok. Entonces, voy a ir haciendo la presentación. Si hablo muy rápido o si voy muy rápido en un concepto, por favor, no les digo que simplemente levanten la mano porque no los veo. Si levantan la mano, Ana va a estar pendiente para poder ayudarnos, pero si no, tómense toda la libertad de prender el micrófono y hagan las preguntas. La idea de esto es que les sirva a ustedes, que les sea de utilidad a ustedes y como tal, los invito a participar y a que nos apropiemos de estos conceptos. Gracias, Gabriel. Vamos, va, con muchísimo gusto. Vamos a hablar entonces del por qué y sobre todo el para qué me enfermo, qué función puede tener la enfermedad en nuestra vida y sobre todo en nuestros procesos, tanto los conscientes como los inconscientes. Lo primero es entender un poco el concepto primario de la enfermedad y para eso después de agarrar libros como el Manual Merck, que es quizás uno de los manuales más importantes en medicina, desde la visión alópata, te das cuenta que no existe el concepto de salud. Es decir, salud sería algo así como, si usted no tiene nada de lo descrito en este libro, entonces usted está sano. Quien sí define la salud es la Organización Mundial de la Salud y la define como una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo
o de una de sus partes, debido a una causa interna o externa manifiesta por síntomas y signos característicos y cuya evolución es previsible. Les voy a desglosar este concepto para que lo veamos ahora desde el cuerpo. Perdón, que aquí no está desglosado. Cuando hablamos de una alteración leve o grave, quiere decir que invariablemente toda enfermedad es disruptiva. ¿Qué significa que es disruptiva? Que rompe, que interrumpe la forma en la cual nosotros estamos haciendo las cosas. Así que de alguna manera toda enfermedad trae como primer mensaje el necesitamos cambiar, necesitamos hacer las cosas que estamos haciendo de una manera diferente. Por eso la enfermedad rompe la forma, nuestro funcionamiento normal. Y cuidado, normal no quiere decir sano, normal quiere decir frecuente y habitual. Y eso también es un concepto que es importante tener en cuenta. Por el otro lado, cuando hablamos de una causa interna o externa, puede ser que la vulnerabilidad arranque, como por ejemplo un proceso autoinmune, o simplemente por contacto con un agente patógeno, un virus, un agente externo, o incluso, si estamos hablando de un accidente, los accidentes, si nos lastiman, es porque ya había una vulnerabilidad que simplemente se expresa y se potencia a través del accidente. Si no, y se los digo porque he estado en accidentes y he salido totalmente ileso, y les podría compartir un montón de historias al respecto. En el accidente uno sale lastimado y sobre todo termina teniendo cicatrices si y solo si existe esa vulnerabilidad emocional. De lo contrario, uno tiende a sanar y a recuperarse. Eso es lo único que sabe hacer nuestro cuerpo si lo ponemos en automático. Ahora, cuando hablamos de síntomas y signos característicos con una evolución previsible, estamos hablando de un idioma. Si yo hablo de síntomas y signos característicos, estamos hablando de un alfabeto. Solo que este alfabeto es totalmente sintomático. La función de esos síntomas la vamos a entender ahora. La gente suele preguntarse, y es algo que ocurre desde la buena fe, pero lamentablemente es muy patológico, es ¿por qué me enfermo? Fritz Perls, padre de la psicoterapia gestal, decía los por qué son porquerías. Los por qué no nos permiten resolver. Los por qué, lamentablemente, al final del esquema, al final del juego, nos dejan centrado en una postura que justifica. Si ustedes se responden un por qué me pasó esto, en el momento que consigan una respuesta, ya logran perpetuar eso en su vida. ¿Por qué me duele esta pérdida? Si yo justifico esa respuesta, me puedo quedar lamentablemente anclado en el dolor. Si yo entiendo los para qué desde el cuerpo, entiendo que la enfermedad es una excusa noble y gracias a la enfermedad yo logro hacer cosas que de otra manera no pudiera hacer. Y este concepto es particularmente importante, dado que la enfermedad nos plantea diversas opciones. Y lo primero es entender que gracias a la enfermedad o gracias a ese síntoma, yo logro llamar mi atención. No me interesa en un primer momento llamar la atención de los demás. Como me duele a mí, como me afecta a mí, como es un tema totalmente personal, lo primero que yo hago es llamar mi atención. Y esto es muy importante porque mucha gente cree que, ay, bueno, yo me enfermo para que el otro me cuide. Puede ser que esa sea una de las funciones, pero yo me enfermo primero para entender que hay algo que necesito corregir, que hay algo que necesito cambiar. Por eso lo primero que llamo es mi atención. Luego, gracias a la enfermedad y con algunas enfermedades muy en particular, llamo la atención de los demás. Una vez que yo tengo mi atención y tengo la atención de los demás, entonces yo puedo comenzar a plantear nuevos límites, puedo cambiar estructuras, puedo decir, bueno, dado que estoy enfermo o dado que tengo esta condición en este momento, entonces puedo pedir ayuda, entonces puedo lograr que otra persona asuma algunas de mis responsabilidades, entonces puedo dejar de hacer determinadas cosas. Entonces hay personas que vienen solidariamente a atender ciertos temas familiares, laborales, personales, de pareja, no importa. Pero es gracias a la enfermedad. Ahora más adelante les pongo algunos ejemplos más puntuales, pero quiero ir avanzando en los conceptos. Luego, también gracias a la enfermedad, pero además gracias a determinadas enfermedades, se logran cambios de hábitos. ¿Sí? Hay personas que, digamos, por ejemplo, comen
comida chatarra o fuman o tienen determinados hábitos alimenticios, emocionales o relacionales que cambian solo cuando la persona está enferma de algo muy particular. Entonces viene un médico y les dice, señores, si siguen haciendo esto como lo están haciendo, pues se van a morir. O sea, lo van a lograr. Todos nos vamos a morir, eso es inevitable. La cosa es el cómo lo hacemos. Lo podemos hacer en paz o lo podemos hacer en una vía muy tortuosa. Y parte de ese por qué, aunque sigue siendo una porquería, pero es una justificación, o parte de ese para qué, que es sumamente importante, es que en algunos casos hay enfermedades que aparecen, lamentablemente, como una forma de autocastigo. Y alguien me podría decir, pero ¿por qué me interesa o por qué le puede interesar a mi inconsciente castigarme? Y eso tiene mucho que ver con nuestro sistema de creencias. Si nosotros hemos cometido algún agravio, si nosotros hemos lastimado a alguien o hemos hecho algo que consideramos punible, nuestro inconsciente lo tiene claro. ¿Sí? Ah, por mucho que nos queramos hacer como los vivos, de bueno, esto no va a pasar o esto no es tan importante, la verdad es que nuestro inconsciente lo tiene sumamente claro. Y nuestro inconsciente no es tan ligero como nosotros a veces pensamos, donde yo digo, bueno, listo, yo simplemente no le pongo atención, no me importa, entonces yo ya estoy sano. Lamentablemente no. Nuestro inconsciente tiene una escala de valores totalmente personal que dice, y es lamentablemente un viejo adagio, sobre todo para los que hemos sido criados en la tradición judío-cristiana, que dice, a mayor agravio, mayor pena. A mayor agravio, entonces, a mayor eh, culpa, mayor castigo. Si todos ustedes tienen algún evento en el cual se sienten culpables porque no prestaron la suficiente atención, culpables porque la justificación que ustedes eligen, si ustedes sienten culpa por algo, van a tener a un inconsciente que les va a pasar factura, tarde o temprano, pero lo hace, para poder estar en paz, para poder estar en equilibrio. Ahora, si entendemos el concepto de la relación de la culpa, y cambiamos la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Sí, yo lo hice, ok, no salió como yo esperaba. El resultado terminó, aquí comenta alguien, yo me siento culpable. Vamos a eso. El resultado final termina siendo distinto al que yo esperaba. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me asumo responsable de mi vida y de mis acciones. Cuando yo soy capaz de ser responsable de mis acciones, yo tengo el poder de la libertad en las manos. ¿Por qué? Porque puedo ejecutar cambios. Cuando yo asumo responsabilidad, soy libre, porque puedo cambiar. Si yo no asumo responsabilidad y simplemente me hago el tonto o el que aquí no ha pasado nada, mi inconsciente dice, tranquilo, Gabriel, yo lo pongo en un depósito a plazo fijo de culpa y cuando tengamos unos intereses de culpa lo suficientemente grandes, ejecutamos esta cuota de... Se traba mucho el audio, déjenme revisar un momento mi conexión. No, No, no eres tú, Gabriel. Yo creo que es tengo full señal. sí, yo creo que es el audio de Ruth. Ok, El internet Se puede ser. escucha bien. gracias. Continúo entonces. El tema es, ¿de qué otra forma yo me libero del castigo? ¿De qué otra forma yo me libero de la culpa? ¿Alguna idea? Escuchen ese silencio, ¿no? Ese silencio quiere decir que muchos de ustedes entienden que la culpa es justificable. Regálense una cuota de perdón. El perdón, para que el perdón sea real, viene acompañado de actos reparatorios. Perdón no es, ay Ana, yo te cometí un agravio, perdóname, y Ana desde todo su corazón dice, listo, Gabriel, yo te perdono. Pero yo no hice nada, simplemente cometí el ritual de pedir perdón. Si yo cometí un agravio, yo tengo que tomar acciones reparatorias que compensen el daño que yo hice. Y esa compensación, si lo hacemos sano, tiene dos valores de referencia. El de la persona agraviada, qué es lo que necesita la persona para sentirse en paz con el hecho, y qué necesito yo en mi inconsciente para sentirme en paz con mi hecho. ¿Alguien levantó la mano? Por favor, ya tenemos casi 80 personas en la sala. Pregunte libremente y yo les voy respondiendo. Yo soy Laura, Laura, bienvenida. desde México, y bueno, a mí me checa mucho esto de la enfermedad,
con las emociones. Yo cuando partió Uriel, hace 3 años, yo después de su partida y en su proceso de enfermedad, ¿Qué yo, enfermedad tuvo, perdona? ¿perdón? ¿Qué enfermedad tuvo? Leucemia. Él murió Leucemia. de Ok, cáncer. Y ok. entonces hubo 2 procesos, cuando lo diagnosticaron y bueno, y después de su partida. Entonces yo me di cuenta que para mí, para Laura, sí, la enfermedad era una señal de falta de amor hacia mí misma. Era Ujú, una falta de comprensión porque yo me sentía muy culpable por muchas cosas, ¿no? Por el hecho de no haber quizás estado al pendiente, me vinieron primero muchos por qué a mí, y ujú, eso era como el hecho de este castigo o esta cuestión o sea, de no relacionar este amor o de no comprender y entender que, bueno, era un hecho que él tenía que partir como yo también tengo que partir. Pero a mí me dejó muy claro que para mí, y asociándola con las emociones, la enfermedad para mí es también esta falta y esta ausencia de amor. Yo cuando empecé a ujú, perdonarme y a trabajar mucho esta cuestión desde el corazón, desde activar el corazón, la emoción del amor y empezar a conectar con todas estas emociones de vibración alta. Mis enfermedades, inclusive a mí me operaron y yo seguía mal. Ahorita ya ando nadando, ya ando en bicicleta, ya ando haciendo muchas cosas. Cuando yo no podía ni tan siquiera caminar bien, andaba en silla de ruedas. Entonces nada más es como este comentario de, para mí la enfermedad es muy importante como señal, como un foco de atención, pero a mí me hace mucho sentido en cuestión de la falta de amor que yo ujú. tenía a mí misma. Entonces, eso nada más es mi comentario. Gracias. Gracias. Justo en particular la leucemia, para poner dos referencias rápidas, ¿no? Si yo traduzco cáncer, que es un diagnóstico y no una sentencia, pero si yo traduzco cáncer como un proceso emocional, yo diría hacer más de lo mismo ya no me sirve. O sea, hay que actuar de manera diferente. Y la leucemia, digamos cáncer de la sangre, es la familia, es la dinámica familiar la que se ha vuelto nociva, seguramente no solo para él, sino para otros miembros, pero él necesitaba, a través de la experiencia de la leucemia, generar cambios o promover cambios, tanto en la conciencia, sobre todo, como en el qué hacer familiar. Creo que eso era, desde la nobleza de tu hijo, la intención que había en su inconsciente y ojalá lo haya logrado desde el amor hacia ustedes. Y no, cuando hablo de amor, no hablo como una postura poética y totalmente como flores, no, hablo desde el amor responsable, desde el amor que viene con cambios, que viene con cuidado, que viene con cuidado personal, ¿sí? El amor y la caridad comienzan por casa. Yo tengo que aprender a cuidarme yo para poder cuidarlos de mi entorno. Si yo tengo un complejo de ambulancia o soy el eterno salvador, tengo el complejo del héroe, el arquetipo del héroe, y ando salvando a los demás, siempre voy a estar solo y nunca voy a estar en ayuda y siempre voy a estar atendiendo la necesidad de otro porque me siento incapaz de resolver mis necesidades, pero sobre todo de identificarlas y declararlas. Así que cuidado con eso. Y finalmente, una de las funciones que tiene la enfermedad, y hay que tener mucho cuidado cuando una persona está enferma y está con este nivel de conciencia, es para obtener redención. Y se los explico en un caso muy particular que a mí siempre me ha parecido que ejemplifica de una manera muy explícita este proceso. Llega una persona, un gran y querido alumno del posgrado, y me comenta, bueno, mi padre tiene cáncer de hígado, pero alguien que por favor silencie la música, gracias. Gracias. Viene esta persona y nos comenta, bueno, mi padre tiene cáncer de hígado. Y me comenta que se reúnen todos los hermanos, o sea, él con las 2 hermanas, y le dicen que lo aman, que lo perdonan.
Y esta persona me dice, Gabriel, tú siempre has dicho que el amor es sumamente sanador, así que vamos a perdonar a papá. Este papá era lamentablemente este tipo de hombres que como que solo sirve de mal ejemplo, ¿no? Jugador, bebedor, pendenciero, mujeriego, abandonante como padre. Sí, todas esas cosas lamentablemente, bueno, estaban como sintetizadas en este hombre. Ya te doy la palabra, un segundito, para exponer el caso. Entonces, cuando ellos me dicen, pues vamos a amar a papá para que papá se sane, yo les digo, cuidado, porque no creo que tu papá se sane, por el contrario, creo que tu papá se muere relativamente rápido. Y aún no habían pasado 9 días de este comentario, cuando el padre muere, pero además muere con un estado de paz y de tranquilidad y una sonrisa en el rostro. Y ahí vienen o sea, mi alumno del posgrado y los hermanos y me dicen, no entiendo. Pero no entiendo por qué, papá, si le dijimos que lo perdonábamos todos y tú siempre hablas del perdón como un recurso, ¿por qué murió? Y además, ¿por qué murió feliz? O sea, no entiendo qué es lo que está pasando. Yo les digo, a ver, pero voy a poner en los zapatos, pónganse un momento en los zapatos de su padre. Su padre, que básicamente ha sido, sí, como el mal ejemplo en la familia, el mal ejemplo de el tipo de hombre que no se debe ser, de lo que es el ejemplo de un mal padre, lo que es el ejemplo de un mal esposo, lo que es el ejemplo de un mal hombre. ¿Ustedes creen que si él, después de 40 y largos años de ser un padre ausente, un día regresa a la casa y dice, volví, he cambiado, tuve una epifanía y me di cuenta que los amo? ¿Ustedes le creen? Y todos me dijeron, listo, no, pues evidentemente no. O sea, mínimo lo ponemos a prueba. Pero es que no es que lo ponemos a prueba una semana. O sea, lo ponemos a prueba por vida. Porque es una persona que en su ejemplo de vida ha mostrado que le interesan más las cosas afuera, que ha sido una persona sumamente egoísta, etcétera, etcétera. Entonces le digo, ¿de qué manera tu padre hubiera podido conseguir no solo el perdón de todos, los 3 hijos y su esposa, sino además una muestra de amor incondicional? Y ahí todos estuvieron de acuerdo que no, de ninguna manera lo hubiera logrado. Entonces, la única forma de lograrlo era a través de una enfermedad. Ojo, no digo que padecer, en este caso, cáncer de hígado o padecer leucemia o alguna otra enfermedad autoinmune sea un proceso divertido. No, tiene una cuota de autocastigo y la redención tiene una alta cuota de castigo. O sea, se está pagando con la vida y no se paga de una manera agradable como si fuera una fiesta. Muy, muy por el contrario, hay una cuota enorme de dolor físico y de pena y dolor emocional. Pero logra, o en este caso, por ejemplo, este señor vivió como le dio la gana, sin respetar a nadie, siendo él la única persona importante en su vida, se arrepintió a última hora y subió al cielo. Eso a veces se logra desde la enfermedad. Hablamos de algo un poquito más complejo, que es ¿por qué enferman los niños? O sea, ¿cómo es posible que un niño venga ya con una condición predisponente? A veces con condiciones fatales, a veces, perdón, con estadios de simplemente desarrollo incompleto o con condiciones cardíacas. ¿Para qué enferman los niños? ¿Cuál puede ser la buena noticia que hay detrás de eso? Es una pregunta muy común. Y les pido que recuerden que durante la gestación del niño, el niño es un espejo de la emoción de la madre. Y una pausa aquí. Cuando digo un espejo de la emoción de la madre, por favor, no se volteen ni culpen a las madres. La madre siente. La madre siente lo que siente por cómo aprendió a vincularse con este conjunto de estímulos que nosotros llamamos vida. Esa emoción, ese conjunto de sensaciones que ella interpreta porque está en crisis en la relación con el padre, porque está en crisis en la relación familiar, porque tuvieron que hacerlo escapados, porque no era un niño deseado, porque justo con el embarazo alguien en la pareja o los dos miembros de la pareja quedaron sin trabajo por un tema post pandemia, porque hubo una reestructuración en la empresa y no hay dinero. No me importa la referencia externa. Toda esa realidad, mamá la vive de una emoción. Y recuerden que nosotros podemos decir fácilmente amor, odio, rabia, estrés. Todo eso tiene un equivalente bioquímico. Es decir, mamá lo lleva en la sangre. En consecuencia, eso que viaja en la sangre cuando pasa por el cordón umbilical le llega al niño. El niño vive la emoción de la madre.
El niño lo único que no ha desarrollado es un sistema cognitivo lo suficientemente apto para entender el origen emocional de, oh, lo que pasa es que peleó con papá, o lo que pasa es que no hay plata suficiente, o lo que pasa es que en las creencias familiares el niño ahora llega el mal momento. El niño solo sabe que siente. Él sabe desde su experiencia. Entonces, lo primero que hace el niño es evidenciar la conexión emocional, ser un espejo de la emoción de la madre. En muchos casos, mamá dice, no quiero a este niño. O sea, este niño llega en un momento inoportuno, sí, y el niño busca, porque en el fondo entiende la emoción de la madre, simplemente fomentar muchas veces culpa, porque la culpa genera cuidado. Entonces hay niños que nacen con determinadas condiciones y gracias a esa condición la mamá dice, uy, pobrecito, hay que cuidarlo. Y logra esa cuota de empatía de mamá o de papá o de la familia o del entorno entero. Entonces hay ciertas afecciones, particularmente las cardiopatías, que tienen mucho que ver con generar esa empatía y ese amor y aprender a quitarle el estrés y culpar, ¿sí?, a esa cosa fuera, esa cosa terrible que se llama enfermedad. Sun Tzu decía, el enemigo externo consolida el enemigo interno. Entonces, juntos en familia, o juntos en pareja, o mamá, se une, ¿para qué? Para pelear contra esa cosa terrible que se llama enfermedad. Y es en ese momento, entonces, donde se logra una nueva dinámica emocional. Hay niños, y aquí es donde parte de la enfermedad tiene funciones maravillosas. Hay niños que tienen una fe ciega en mamá o una fe ciega en papá y saben lo que son capaces y nacen con determinadas condiciones. Entonces tú ves que mamá se empodera o papá se empodera o la pareja se empodera y terminan formando fundación del niño, no sé, contra el labio leporino, fundación del niño contra X, Y o Z condición. Y se vuelven no solo los grandes salvadores de este niño, sino salvadores de otros niños con esas condiciones. Si el niño hubiera sido sano, mamá y papá no se potencian, no se empoderan de esa manera, solo que el hijo o la hija, no sé, el bebé, tenía una fe ciega y que ellos lo podían hacer. Entonces, a veces la enfermedad infantil es un gran promotor de cambio, un gran empoderador. En otros casos, por ejemplo, con el caso de la leucemia, el niño, sobre todo en los primeros 7 años de vida, a ver, entendamos algo, los primeros 2 años de vida del niño, el niño todavía es un reflejo sobre todo del esquema inmune de mamá, que viene también por vía de la lactancia, y es a partir del segundo año donde el niño comienza desde la parte inmune a generar su propio esquema de inmunidad a través de todos los patrones nuevos de alimentación, pero es a partir del año 5, entre el año 5 y el 7, donde él consolida lo que en psicología conocemos como identidad. Mientras tanto, su identidad es un reflejo de la identidad de mamá y es un reflejo de la interpretación de la identidad de papá. Y si alguno de los dos, papá o mamá, está ausente, imagínense, ¿no?, cómo se genera este concepto de identidad desde la ausencia. Sobre todo cuando los niños aprenden principalmente por mímica, por aprendizaje, por ejemplo, no por lo que los padres dicen, sino por lo que los padres hacen. Entonces, ante una realidad muy dolorosa, ese reflejo emocional simplemente aparece en la realidad psicoemocional del niño. Como les decía, muchas veces el niño o la enfermedad del niño termina moviendo tanto a los padres que generan nuevas dinámicas, nuevas alternativas, una forma distinta de ver y vivir en esa dinámica familiar. Y a veces simplemente la función de la enfermedad del niño es poder expresar una cuota de dolor, de miedo, de rechazo, que los padres no se atreven a decir. Entonces el niño es este portavoz. No es que el niño sea tonto, no es que el niño sea una especie de sátiro o de sádico emocional. No, el niño es un reflejo, es una esponja emocional que en principio ama y busca conexión. ¿Alguien había levantado la mano antes? No sé si quiere hacer la pregunta ahora. Hola, sí, sí. Soy Jonis, era a mí, ¿verdad? Perdón. Sí. Soy de la Ciudad de México. Este,
Mi hijo, bueno, partió hace 2 años, el 14 de febrero por suicidio. Yo ¿Cuántos desde años tenía tu hace hijo, perdona? 14 años. 14 años, ok. 14 años y bueno, yo desde hace aproximadamente 9 años, pues padezco fibromialgia. Ujú, Obviamente que con la partida de Darshan, pues se me incrementó más la fibromialgia, que ya ha llegado al grado de imposibilitarme para caminar. ok. Y con esto de las emociones, ¿hasta qué grado puede llegar la fibromialgia? Es mi pregunta número uno. La número dos es de que tanto Darshan como mi hijo el más pequeño, a mí, Ujú, padecen de alergias y de las anginas. A ok. Darshan lo iban a operar días antes de su suicidio, pero estaba la pandemia y pues no había especialistas para que lo pudieran operar. Ok. A mí fue operado precisamente en febrero también de este año, pero a raíz de que fue operado ahora las alergias han estado súper más fuertes y tiene epistaxis nasal ya súper Ujú, constantes. ok. Amir estaba muy, muy apegado a Darshan, se llevaban 2 años, una semana. Ok. Entonces, bueno, pues Voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Se dice que detrás de la fibromialgia, el problema es la fibra familiar, el vínculo. En mi experiencia con las personas con fibromialgia, suelen, por un lado, ser personas muy nobles, pero suelen ser personas que se ponen en un segundo plato, en una segunda instancia, por atender sobre todo las expectativas familiares. Una de las constantes que hay en las personas que padecen de fibromialgia es tener familias poco empáticas, es esperar que la familia reconozca tu dolor, que la familia entienda tu dolor, que la familia se haga empática con tu dolor, cosa que lamentablemente no ocurre. Lo que suele ocurrir son expresiones como, ay, otra vez te estás quejando, ay, qué fastidio, ay, tú realmente eso lo haces para llamar la atención, ay, no sabes hacer. En vez de haber empatía, suele haber quejas, suele haber juicios, y fíjate que el gran símbolo de la fibromialgia, el gran símbolo del dolor en la fibromialgia, es restringir ciertos movimientos específicos, es generar dolor en el proceso de eh, algunas funciones, pero algunas acciones en particular, que te está diciendo, date cuenta que tratar de alcanzar a esa persona o de empatizar con esa persona solo te duele a ti, no le duele al otro. Alguien que incluso tenga fibromialgia y tú le explicas tu situación, te puede entender, eso es cognitivo, pero la verdad es que no logra eh, la comprensión del sentido pleno de la palabra. Yo he trabajado con pacientes con fibromialgia en los últimos 15 años quizás, y no tengo, a pesar de esa experiencia, que sigue siendo muy poquita, no tengo ni la más remota idea de lo doloroso que puede llegar a ser emocional y físicamente padecer de esa enfermedad. Y esa búsqueda de empatía en la persona que tiene fibromialgia muchas veces tiene más que ver con la necesidad de poder voltear un espejo y decir, deja de ser tan dura contigo, deja de enjuiciarte, pero sobre todo aprende tú a valorarte, porque hay una búsqueda de valoración afuera, particularmente en la familia, que no viene dentro. Lo que me llama la atención es que luego todo este tema de las alergias y de las rinopatías muestran, en el caso de tus hijos, tanto el que partió como el presente, una profunda tristeza, pero también una necesidad de mantener ciertas distancias. Se dice que no hay, detrás de toda alergia hay una necesidad de mantener un contacto diferente, hay problemas de contacto. ¿Sí? El contacto suele ser, o el contacto deseable suele ser para proteger, para dar cariño, para generar acuerdos, y ese contacto es el contacto amoroso y nutritivo. Cuando el contacto comienza a ser de alguna manera tóxico y nocivo, que es lo que se entiende desde la desde la inmunología como proceso alergénico, ya sea por contacto o por ingesta, no importa, nadie que sufra de una alergia tiene una alergia sin tener contacto con el alergénico. Así que cuando nos comentas que
que tus hijos o que tu hijo desarrolla esta nueva, este conjunto de alergias, él está diciendo, hay ciertas personas, hay ciertas formas de relación que para mí son tóxicos y me entristecen por un lado y me dan rabia por el otro, que no se dan cuenta de lo que está pasando. Así que te invito, por un lado, a hacer una pausa y a chequear cómo se están relacionando y con quién, pero sobre todo qué están esperando de ciertas personas de la familia que han esperado por mucho tiempo y no lo obtienes. Y desde ahí, que sí, qué cuotas de amor, de valoración y de respeto te puedes dar tú a ti e incluso compartirla con tu hijo. Y si necesitan apoyo, por favor, contáctenme, con gusto podemos desarrollar más este tema que es, la verdad, bastante amplio y tiene múltiples aristas. ¿Dos personas más tenían la mano levantada? ¿Quieren hacer las preguntas o continuamos? Si quieres, yo pienso que continúa, Gabriel, y luego ya al final hacemos para preguntas. ¿Hacemos preguntas? Sí, Sí, para no interrumpir. por favor vayan anotándolas para poder tenerla, Sí, las pueden hacer en el tener chat las también. preguntas. Ajá, Ah, ok, también. sí, gracias. Gracias. Entonces, ¿cómo piensa nuestro cuerpo? Hay algunos principios básicos de cómo funciona nuestro cuerpo. Hay un principio, que quizás es uno de los más importantes, que se llama principio de ganancia ulterior. Es decir, detrás de toda enfermedad hay un beneficio. Cuando yo logro identificar cuál es el beneficio, también me puedo hacer una pregunta que es sumamente sanadora y es, ¿cómo logro esto mismo desde la salud? Por ejemplo, detrás de una gripe, detrás de un cuadro gripal que hay, la gripe tiene como dos grandes tendencias. Una, mandarnos a descansar. Cuando estamos sumamente cansados física, mental o emocionalmente, a veces simplemente nos da gripe para poder descansar. Pero otra función de la gripe es poder pasar mi luto públicamente sin tener que dar explicaciones. Y aquí creo que varios se van a dar cuenta o van a poder reconocer que después de sus pérdidas, muy frecuentemente les suele dar estos cuadros gripales o estos cuadros alérgicos o estas, ¿no?, rinopatías durante un tiempo. Porque no es lo mismo que alguien les diga, oye, pues Gabriel, ¿qué te pasa? No, es que sí, estoy resfriado. Ah, ok. Aquí yo diga, no, bueno, lo que pasa es que tuve esta pérdida y tengo que explicar toda la pérdida. Y el otro, evidentemente, no entiende mi dolor porque es mi pérdida. Pero además yo no tengo ganas de andar desnudándome emocionalmente delante de todo el mundo. Entonces la gripe me permite llorar públicamente sin tener que explicar mi enfermedad o mi dolor o lo que esté pasando. La disfonía es muy fácil, ¿no? La disfonía es lo que nosotros conocemos como ronquera. Una persona, perdón un segundo, una persona disfónica, ¿qué pasa? Le cuesta hablar. Entonces, este es típico, tenemos que hablar. No puedo. Es una manera de decir, listo, después, después hablamos, pero tengo la excusa noble, ¿no? ¿Sí? Tengo la ganancia ulterior, tengo el beneficio de haber logrado esto que la enfermedad me permitió de alguna manera alcanzar de una manera distinta. Pero ¿qué pasa cuando, pues, cuando esto que se espera no se obtiene? Y se los pongo con el caso de la gripe. Imagínense, siempre hago la misma broma, pero imagínense que yo de alguna manera quiero un beso y un abrazo de mi esposa. Entonces me ingripo para que ella venga, me cuide y me dé ese beso y ese abrazo. Pero ella, muy ocupada y muy diligente, me da sopa de pollo y acetaminofén. Entonces mi inconsciente dice, a ver, no quería sopa de pollo y no quería acetaminofén, no quiero una pastilla, quiero un beso y un abrazo. Entonces, ¿no?, evoluciona y esa gripe se convierte en bronquitis. Entonces, bueno, con la bronquitis viene beso, abrazo, viene algún broncodilatador, eso se convierte digamos, todo eso se traduce hasta llegar a una bronconeumonía o evoluciona hasta llegar a una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y después de haber pasado por un montón de broncodilatadores, espasmódicos, de todo este complejo sistema de cosas, nuestro inconsciente suele llegar a dos conclusiones. Conclusión una: si yo pasé por todo esto y no obtuve un beso y un abrazo, ¿vale la pena? Una de las pocas veces que uso esa expresión. ¿Vale la pena seguir vivo? Hay gente que dice que no y se muere. Se muere de tristeza, ¿no? Porque llega a la conclusión de qué complejo es tener esta cuota de afecto, de validación de mi entorno afectivo. Otro inconsciente
O otra reacción posible al inconsciente es, bueno, este no era el camino. Definitivamente este no era el camino. Entonces me voy a recuperar y voy a hacerlo de una manera distinta, ¿no? Y aparecen los procesos de remisión, si estamos hablando de cáncer, o aparecen procesos de recuperación, o incluso después de este gran época que me habla además de ciertos hábitos cognitivo-emocionales, se resuelven de una manera distinta. Pero alguien pudiera hacer una pregunta que es mucho más sanadora, que era, si lo que querés era un beso y un abrazo, ¿por qué no pediste un beso y un abrazo? Lo cual nos lleva a la conciencia de que muchas veces nuestros problemas emocionales arrancan en un problema de comunicación. Si yo necesito, ¿no? Este beso, este abrazo, este contacto, ¿por qué no lo pido? ¿O por qué no aprendo a pedirlo de tantas maneras como yo lo necesite hasta lograr el tipo de reconocimiento que yo espero? Eso es un punto importante. No voy a entrar en el tema de estos ejemplos porque nos podemos llevar mucho tiempo y creo que estamos un poquito cortos de tiempo. Quiero que entiendan los conceptos básicos. Teoría del órgano blanco. La teoría del órgano blanco básicamente nos hace dos preguntas, ¿sí? ¿Por qué me enfermo siempre de lo mismo? Y esto aplica también a las condiciones crónicas, como en el caso de la fibromialgia, o ¿por qué me golpeo siempre en el mismo lugar? No sé si les ha pasado. Y van a entender el qué ocurre detrás de por qué siempre ese lugar. Esto se llama en medicina teoría del órgano blanco. No blanco por el color, sino blanco como tiro al blanco. Apuntamos a lo mismo. Y apuntamos a lo mismo básicamente hasta que nos damos cuenta de dónde necesitamos hacer el cambio. Por ejemplo, aquí ¿no? nos cuentan sobre el tema de bruxismo. Yo ahorita voy respondiendo las otras preguntas, pero pongo el ejemplo rápido. Cuando una persona bruxa, lo que está es reprimiendo la expresión de normalmente rabia, pero también es reprimiendo la comunicación. Y ese bruxar, que es ¿no? el apretar los dientes, sobre todo al dormir, es una manera de decir yo me carcomo ante lo que estoy reprimiendo. Cuando yo identifico qué es lo que necesito expresar, comienzo a darme el permiso de preguntarme cosas distintas. No es, ¿por qué no lo puedo decir? Los por qué no me importan, son porquerías. Es, ¿cómo lo puedo decir? ¿A quién necesito decirlo? ¿Cómo puedo yo, suponiendo que haya quedado algo pendiente por comentar con su esposa, cómo puedo yo expresar eso? ¿Cómo puedo exteriorizar y sacar dentro de mí eso que necesito poner afuera? Entonces vamos a entender rápido cuál es el lenguaje del cuerpo y la enfermedad. Si yo veo este mapa corporal, perdón, sé que hay muchas damas aquí, por favor pongan curvas donde las necesiten o donde correspondan ir. Y yo veo por delante y por detrás. Si yo les digo, proyecten aquí cicatrices, donde hay una cicatriz hubo una vulnerabilidad, pero sobre todo hubo una lesión. Si queda una cicatriz notoria, incluso si estamos hablando de cicatrices estéticas porque hubo, no sé, una mamoplastia, o de cicatrices como, no sé, una cicatriz por el nacimiento, o sea, por una cesárea. Si está la cicatriz visible, ahí hay una vulnerabilidad, ahí hay un tema que todavía hay que trabajar. ¿Por qué? Porque el tejido dérmico se regenera semanalmente. Así que si la cicatriz se perpetúa es porque emocionalmente hay un corte que todavía sigue generando un eco emocional. Las cicatrices también desaparecen y no necesitan cremas o baba de caracol o alguna de estas cosas. Necesitan sanar la emoción. Entonces, una de las cosas súper importantes para entender cómo funciona nuestro cuerpo es el principio de lateralidad. Lado izquierdo, la Escuela Europea de Biodescodificación y la medicina tradicional china dicen el lado izquierdo es el lado femenino y el lado derecho representa el lado masculino, y entonces lo que implica la feminidad y la masculinidad desde lo tradicional. En mi experiencia clínica y en estos 28 años vinculado con este tema, eso ya no funciona. Y eso tiene que andar siempre ajustándose para que funcione. Lo que yo he aprendido es lado izquierdo, lado del corazón, relaciones consanguíneas significativas. Es decir, abuelos, padres, tíos cercanos, hermanos, primos cercanos, hijos, sobrinos cercanos y nietos. Si las relaciones significativas, ya sea por ausencia o por el tipo de dinámica, nos dan una enseñanza. Y una de las cosas importantes entre el lado izquierdo y el lado derecho, el lado izquierdo y el lado del corazón,
son relaciones eternas. Mis padres murieron, yo no tengo expadres y ahora tengo un nuevo papá y una nueva mamá. No, sigue siendo mi papá y mamá, solo que ya no están físicamente, emocionalmente siguen todavía generando aportes en base a lo que yo aprendo de mis relaciones con ellos. Quiere decir entonces, lado derecho, relaciones sociales significativas. Pareja, amigos, trabajo, vecinos. Y aquí alguien dice, pero ¿por qué los vecinos? Hay vecinos que realmente no nos importan, ¿no? Son simplemente una cara que vemos con frecuencia, pero no afectan nuestra dinámica. Hay vecinos que son estos vecinos que se quedan hasta las 3 de la mañana haciendo rumba hasta las 5 de la mañana un jueves, o que cocinan, o que estacionan su auto en tu puesto de estacionamiento, o que atraviesan su auto en la salida de tu casa. Hay vecinos que son fastidiosos, son fuente de estrés. Hay otros vecinos que son fuente de amor. Tú te vas y ellos te cuidan tu casa o alimentan a tu perro, riegan las matas, sí, están pendientes. Entonces, hay vecinos que aportan bienestar, hay vecinos que aportan estrés. En ese sentido, son influyentes. Vamos a pasar un poco rápido el principio de verticalidad para entender básicamente. En nuestros rostros, a lo que va de la mandíbula hacia arriba, del cuello hacia arriba, empezando de arriba hacia abajo, empezamos por la corona, donde está nuestra vinculación con lo sagrado y lo profano, la espiritualidad, nuestra frente con la intelectualidad y la fantasía. Luego lo que llamamos el triángulo de la identidad, compuesto por ojos, nariz y boca. Si a ustedes les pido, denme una foto suya, no denme una foto de su tobillo o de su talón, que son exactamente igual de únicos, no una foto de su rostro, porque nosotros, por cómo estamos, digamos, cableados neuronalmente, estamos acostumbrados a identificar rostros. Tenemos un corte energético en el cuello y nos vinculamos entonces con nuestro segundo gran punto vital, que es pecho, pero la parte superior del pecho, corazón y pulmones. Ahí están nuestros afectos vitales, nuestra conexión con la vida. Así que el estrés y el miedo y la tristeza afectan tanto al corazón como a los pulmones. Los dos primeros afectan al corazón, el estrés y el miedo, y el segundo, el tercero, la tristeza afecta particularmente a los pulmones. Separado entonces por el arco diafragmático, vendrían nuestras vísceras, y en nuestras vísceras está toda la asimilación, pero también están luego los desechos, sobre todo en la parte baja de nuestro tracto digestivo, en el colon, que es realmente según algunos, nuestro primer cerebro, según otros, nuestro segundo cerebro, además donde descansa toda nuestra respuesta inmune. Ahí también está, lamentablemente, todo lo que no usamos, o lo que mal usamos, que son nuestros apegos. Son toda esta mierda física, pero también emocional, para poder soltar, ¿no? Lo que deberíamos soltar. En una relación sana, conservamos lo que nos sirve y desechamos lo que no. Luego tenemos nuestra genitalidad, que es nuestro segundo punto de identidad, y ahora va el tema de identidad de género, qué tipo de mujer soy, qué tipo de hombre soy, o qué tipo de persona soy, cómo me identifico y cómo actúo en base a esa genitalidad o esa identidad genital. Ahí están nuestras pasiones, nuestra creatividad, nuestras emociones profundas, y sobre todo ahí se refleja el miedo al rechazo a la persona que soy y a la persona en que me he convertido. Y finalmente nuestros pies como punto de principio de locomoción, de realidad y particularmente nuestro contacto con la realidad. Puesto de otra manera, van a ver arriba la trascendencia, luego la identidad, luego nuestra vitalidad, finalmente nuestro goce o plenitud, el contacto con la realidad y el apoyo. Esto es cuando nuestra energía fluye. Cuando nuestra energía colapsa, lo que vamos a encontrar es arriba dudas, culpa, negatividad, hostilidad, agresividad, porque la parte alta, lo que es manos, brazos, antebrazos, cuello, mandíbula, es lo que se llama el circuito de la rabia. Por eso cuando tenemos rabia, peleamos peleamos con las manos o peleamos con la boca. Es nuestra forma de ser agresivos, de expresar nuestra agresividad. Y entonces en la parte baja, que está aquí pespunteada, es el circuito de la huida. Lo que activamos cuando tenemos miedos, pies, piernas, caderas, glúteos. Por eso las personas que sufren de ciática o que tienen dolores de pierna
muchas veces lo que nos saben es cómo huir de ciertas situaciones. Los dolores de rodilla es cómo dar ese siguiente paso al cual le tengo miedo, cómo tomar ciertas decisiones o cómo doblegar mi ego. Entonces, ¿cómo funciona nuestro inconsciente? Y un poco para irle cerrando este concepto y poder entrar en las preguntas. Primero, nuestro inconsciente lo que más le importa es el principio de la subsistencia o supervivencia. A él le interesa estar vivo. El cómo luego sobrevive, a veces pasa precios muy altos o paga precios muy altos, pero a él le interesa primero sobrevivir. Luego, la emoción que le genera ese estado de supervivencia, él no puede no comunicar, como decía Noam Chomsky, así que la expresa. Nuestro inconsciente y nuestro cuerpo siempre, siempre, siempre se expresa. Y ese estado de supervivencia con ese estado de expresión siempre generan un balance. Nuestro inconsciente no es tonto ni es sádico. Él siempre busca la mejor manera dentro de nuestras creencias de vincularse para generar un equilibrio, incluso si pagamos un precio alto por él. Y ahora entro en las preguntas. Otro principio que es sumamente importante es entender el principio de placer y el principio de displacer. Decía Freud, yo me acerco a todo aquello que me genera placer y me alejo de todo lo que me genera displacer. El único tema es, ¿cuál es la actividad más displacentera para las personas? Hay gente que puede decir, sentir dolor. No, no es el dolor. Es la angustia de no saber. Porque si yo entro en una relación de maltrato, yo sé cuáles son los gatilladores que perpetúan el maltrato y aunque me duele, tengo relación. Es lo importante, tengo vínculo. Para que haya un maltratante o para que haya un maltratado, tiene que haber un maltratante. Eso quiere decir que hay una relación. Si yo le pongo límite a esa relación y la corto y me quedo con la soledad, y si luego no me quieren, y si el que viene después me maltrata más, la angustia de la incertidumbre, según Freud al menos, o la teoría freudiana en general, es que no hay nada más displacentero que la angustia de no saber. Por eso, frases terribles como, prefiero un malo conocido que un bueno por conocer. Mi invitación es, conozcan a todos los buenos posibles. Van a encontrar que tienen siempre la posibilidad de tener una realidad mejor. Pero por el otro lado está lo que se llama el principio de realidad. Yo puedo querer hacer algo. Ay, me quiero acostar a dormir, qué aburrido, ya no quiero trabajar hoy. Y el principio de realidad dice, pues tienes que trabajar, tienes que pagar cuentas, tienes que... Entonces el principio de realidad, que es muy el deber ser o el deber hacer, se compensa con lo que quiero hacer ahora y eso es lo que nosotros terminamos expresando. Para ponerlo un poco rápido, tenemos todas las dimensiones de las creencias. Nuestras creencias, de alguna manera, afectan nuestro cuerpo, nuestra salud, desde dos conceptos. El efecto placebo, que viene de placere, de si yo creo que me hace bien, me va a hacer bien, y el efecto nocebo, del cual se habla muy poco, pero es como el hermano gemelo malo. Si yo creo que esta relación o que esta persona o que este vínculo me va a hacer daño, en efecto me hace daño. ¿Qué pasa con las creencias ahora vinculadas a las relaciones? Hay algo que se llama, que viene realmente de la teoría del análisis transaccional, que es economía de las caricias. La economía de las caricias, o plantea Eric Berne, que nosotros tenemos como un cariciómetro inconsciente en nuestro inconsciente, valga la redundancia, no en nuestra mente. Ese cariciómetro dice que a veces yo prefiero garantizar cierto tipo de vínculo a pesar de que sea tóxico. Me explico. Imagínate que tenemos este cariciómetro que dice, yo necesito 10 caricias al día para poder estar bien en mi vida. Y esas caricias, yo normalmente, pues no soy tonto, yo prefiero caricias positivas que caricias negativas. Entendiendo por caricia no solo el contacto físico, sino la validación del ser. Una mirada es una caricia, una palabra de amor es una caricia, o un mensaje es una caricia. Hay caricias positivas y hay caricias negativas. Supongamos que yo salí a trabajar y ya de regreso a mi casa solo logré 6 caricias. Y entonces empieza en mi inconsciente una cuota de angustia que dice, no es lo suficientemente importante para el mundo, no has logrado todas las caricias que esperas en tu vida. Y eso empieza a generar angustia.
Y en ese momento se atraviesa un motorizado, yo bajo el vidrio, le grito al motorizado, peleo con el motorizado, tengo mi caricia número 7. Llego a mi casa, mi esposa me dice, ay, qué lindo día, ¿cómo estás? Ah, claro, lindo día, porque tú no estás afuera, porque entonces... Peleo con mi esposa, caricia 8. Me reconcilio con ella, caricia 9, beso a las buenas noches, caricia 10, listo el paquete. Muchas veces se encuentran y se pueden preguntar, ¿y por qué hay personas que pelean tanto? Por dos cosas, porque prefieren tener cantidad de afecto, es decir, una dosis básica de caricias, aunque sean negativas, pero sienten que de otra manera no pudieran tenerlas, que no pudieran lograr esa calidad de afecto. Que es lo importante cuando encontramos que hay una persona que está muy enganchada en la emoción de la rabia, es entender que detrás de la rabia básicamente lo que hay es miedo. Miedo a no ser tomado en cuenta, miedo a la soledad, miedo a sentir que no es lo suficientemente valioso o reconocida en la vida. Entonces, para hacer un resumen rápido, ¿cómo se arma nuestra salud? Se arma de la siguiente manera y lo vamos a pasar express. Primero, lo ideal sería conseguir amor incondicional. ¿Para qué? Para sentirnos tomados en cuenta. Para ser y sentirnos, fíjense que yo ahí lo aclaro, es ser y sentirnos tomados en cuenta, porque el otro me puede tomar en cuenta, pero si no me quiere como yo espero ser querido, siento que no funciona o no me siento aprobado. Cambiar o aumentar las creencias potenciadoras en vez de las creencias limitantes a fin de ser felices y plenos. ¿Cómo se traduce esto en términos de salud? Por un lado, hay un equilibrio entre lo espiritual, independientemente de cómo le llamen a Dios o al universo, nuestra espiritualidad, nuestras creencias en nuestra mente y lo que expresamos en nuestro cuerpo. Y desde la base es en nuestro entorno primario, lado izquierdo, lazos consanguíneos, abuelos, hermanos, papá y mamá, o tíos, primos, hijos. Lado social, lado derecho, representado por amigos y pareja o por compañeros de trabajo, estudio y vecinos. Ahora, ¿qué me puedo preguntar yo? ¿Cuáles son mis preguntas sanadoras para entender qué me está queriendo decir la enfermedad? De aquí les comparto las principales. Primero, ¿qué hago y qué dejo de hacer gracias a la enfermedad? Ahora que yo tengo este diagnóstico, esta enfermedad, ¿qué cambios produzco en mi vida? Muy en particular, ¿de quién me alejo? ¿De quién me acerco? ¿O quién se acerca a mí? ¿Quién se aleja de mí cada vez que estoy enfermo? Porque ese manejo de las distancias, y aquí hay una diferencia entre qué pasa en la realidad y qué pasa en mi expectativa. Es muy importante entenderlo. ¿Qué responsabilidad o de qué culpa me libero? Ah, yo tenía que hacer un informe para el lunes, pero como amanezco con X, ponga la enfermedad que le gusto, entonces esta otra persona logra asumir esa presentación y yo ya no tengo esa angustia de tener que resolver eso. Pero es gracias a la enfermedad. Yo no le puedo decir a mi jefe, ay jefe, no, de verdad, qué pereza me da, yo no voy a hacer esa presentación el lunes, que lo haga otra persona. Pero me dice, listo, lo hace otra persona, estás despedido, no pasa nada. No, yo no puedo exponerme a que me despidan, entonces la enfermedad me genera licencias que de otra manera no lograría. Importante entender qué logro, qué pasa, qué cambia. Pero así como viene desde la posibilidad, también qué me impide hacer el síntoma. Aquí alguien comentaba, ahora repasamos las preguntas. Decía que, o sea, tengo un montón de dolores y tengo, sí, cada vez más limitaciones para moverme. Bueno, listo. ¿Qué me empieza el síntoma? No me muevo. Cuando no me muevo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando está esa exigencia exterior que dice no lo puedo hacer? De la misma manera, ¿qué me exige el síntoma? El síntoma me exige cosas abstractas como pedir ayuda. O gracias al síntoma pido ayuda, que de otra manera no lo haría. Y una vez que logro tener algunas referencias de todo lo anterior, la pregunta más sanadora pasa a ser, ¿cómo puedo lograr todo lo anterior conservando la salud? Un poco rápido, pero quería que tuvieran un poco el concepto ahí a la mano. Veo que Liz y Silvia tienen las manos levantadas. Si quieres empezamos por ellas y luego hacemos un recuento de las preguntas escritas. Claro que sí, muchas gracias, Gabriel. A ver, Liz,
No, Silvia es primero. Sí, Silvia. sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto escucharlo. La verdad que me ha aclarado muchísimas cosas. Yo quería, así cortito, mi hijo que falleció hace 11 años tuvo la drepanocitosis, que es una enfermedad de los glóbulos rojos. Yo tengo ese gen, pero yo no desarrollé la enfermedad. Y la verdad es que por mucho tiempo tuve que trabajar la culpa porque en una conversación que tuvo mi hijo, que por suerte que la tuvo, me dijo bueno, que él nos culpaba al papá y a mí por tener esa enfermedad. Y bueno, pues yo le expliqué que, bueno, que nosotros no teníamos la culpa, que no sabíamos que teníamos ese gen, que eso se descubrió con él. Bueno, y eso por parte de Frankie, mi hijo, y por otro lado le iba a preguntar la diabetes, ¿a qué se debe? Yo tengo diabetes y emocionalmente, ¿cómo está relacionada las emociones? Eso, y cómo Sí. superarlo. Gracias. Mira, con respecto al tema de la culpa por una enfermedad genética, pues te invito a que lo trabajemos, o sea, que trabajemos el proceso del perdón y de los actos reparatorios, porque en efecto no es tu culpa. Y fíjate que tú además, perdón, tú eres un gran ejemplo de cómo la genética solo es un predisponente, porque si fuera determinante, tú ya te hubieras muerto. Y perdón que suene duro, pero si esa carga genética hubiera sido determinante, tú te hubieras muerto antes que él. Cuando tú decides que ese componente familiar que puede vulnerarte, tú decides trascender más allá, es porque tú estás en paz con algunos hechos y algunas dinámicas familiares y puedes seguir adelante. Luego lo expresas de otra manera y aquí entramos en la diabetes, pero tu hijo colapsa y desde su indefensión, él lamentablemente en vez de pedir ayuda, lo que hizo fue extender culpas, lo cual lo terminó de quebrar más rápido. Pero son procesos distintos. Ojo, lo digo con todo el respeto, perdón, estoy explicando el proceso. Detrás de la diabetes, vamos a entenderlo fácil. El problema con la diabetes, ya sea diabetes tipo 1, autoinmune, o diabetes tipo 2, por un problema de deficiencia en el metabolismo de la insulina, ¿qué hace? Imagínate que esto, una molécula de azúcar, la insulina viene, la atrapa, la metaboliza y la convierte en energía. Vamos a cambiar la palabra azúcar por la palabra amor. ¿Qué hay detrás de una persona con diabetes? Hay una persona que le cuesta recibir los gestos de amor de su familia, porque alguien te dice, no digo que sea tu caso, pero son cosas que he escuchado de pacientes con diabetes, porque te quiero, te aporreo. Entonces asumen que el maltrato es una forma de amor. No, esto es maltrato, no, pero es que así muestra mi amor mi padre o mi madre. No, pero esto es maltrato, pero para ellos es amor. Yo digo, no, pero para mí eso me pone en riesgo. O expresas formas de amor condicional, o expresas formas de abandono y te dice, yo te abandoné por tu bien. Y tú dices, ya va, pero yo me sentí abandonada, eso no me hizo bien, o sea, caramba. No, sí, las formas en las cuales en la familia se expresó el amor para ti fueron formas interpretadas, vividas o experimentadas como agresivas o nocivas de alguna manera. Y eso es lo que luego tu cuerpo dice, mira, no puedo. Y lo importante también es que detrás del metabolismo del azúcar hay una capacidad muy grande, así que en el fondo también hay un aprendizaje de que pudiste haber hecho más. No, no pudiste, Silvia, puedes, te lo digo, puedes, pero tienes que dejar de dudar de ti para generar cambios significativos. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Gracias, muy amoroso, gracias. Mucho gusto. Liz. Hola. ¿Sí se escucha? Sí, sí, Hola, te escucho, te escucho. Mi nombre es Lisette. Mi hijo van a ser 3 años, perdón, en mayo, que murió por suicidio. Y no sé, yo pregunto qué tan sano puede ser el hecho de no poder expresar, no poder llorar, no poder, o sea, aparentemente yo siento que estoy muy tranquila, que lo he aceptado, pero cuando él falleció, a los 2 meses me reventó un quiste en el ovario, perdí la mitad del ovario. Claro. Y lo he seguido tratando de trabajar y aparentemente igual sigo muy tranquila, pero en el cuerpo obviamente, o sea, yo me dificulta mucho el llorar. Es como si, no sé si tengo un bloqueo o si lo he aceptado realmente, pero sí me llega a preocupar un poco que lo esté como bloqueando, que Reprimiendo. me afecte mi salud. Ajá.
Básicamente es eso. Para poder responderte, digamos, a cabalidad, te invito a que hagamos una sesión personalizada para entender todo el contacto, la extensión de eso. Ujú. Cada uno de nosotros vive el duelo de una forma distinta y que o sea, que nos duele la pérdida o no, no necesariamente quiere decir que la lloremos o no. A mí, por ejemplo, llorar la pérdida de mi padre me llevó 5 años. O sea, fue cuando muere mi madre que yo logro darme cuenta que yo no había llorado a mi papá. Cuando mi padre muere, yo estaba de viaje, justo muere en diciembre, muere un 4 de diciembre. O sea, los pongo en contexto rápido. Yo me voy de la oficina un viernes y llego un lunes y dice, Gabriel, llama a Caracas, tu papá murió, punto. Yo me enteré así, yo me enteré por una nota pegada al teléfono de mi oficina. Y digo, pucha, qué impersonal es esto. Y cuando llamo me dicen, sí, por cierto. Y ya lo enterramos, pero si quieres puedes venir. Y digo, ¿a qué? O sea, ya ustedes pasaron el luto, ya, ¿a qué me voy a volver? Sí, no tengo nada que hacer allá. Entonces yo seguí y seguí en un momento donde estaba rodeado de gente que estaba en modo diciembre. Entonces hubo una contención de grupo que no me dejó llorar. Cuando yo regreso, 6 meses más tarde, simplemente mi papá no estaba. Entonces, como que no conecté su pérdida. Muy distinto al proceso con mi madre. Mi madre muere de diabetes. Empieza este proceso en la noche del 24 de diciembre. Yo regreso, mamá se había comido no sé cuántos dulces, se había tomado los glucosamiantes con Coca-Cola, se había hecho un desastre y estaba súper desbalanceada. La llevo a la clínica y pasamos desde la noche o sea, el amanecer del 25 hasta el 28 de diciembre, ¿sí? En sube, baja, sube, baja, sube, baja. Al final hizo una cetoacidosis y muere. Pero yo estaba ahí, yo lo vi. O sea, y también estuve como tratando de pelear con la situación y tratando de lidiar con la situación. Y cuando muere, lo primero que pienso es, pucha, me tengo que llevar el cuerpo a Caracas porque además estábamos en otra ciudad, o sea, tengo que resolver. Y mi mente se puso en modo operativo, que era mi modo defensivo, tengo que resolver. Y yo resolví, y luego entonces manejar la herencia, pues manejar ahora, yo era el subdirector de un posgrado, entonces bueno, manejar la dirección del posgrado, asumir la compañía, tengo que resolver los temas. Y entonces yo estaba en modo operativo, y así estuve, bueno, ese fue el momento en el que literalmente le llamamos a cremar, pero por la siguiente semana estaba en modo operativo, y tengo que resolver, o sea, no tengo tiempo para esto. Y es lo que de alguna manera, a pesar de que lo quería hacer, no tenía tiempo. Ahora eso sí, manejando ya un poco más tranquilo en mi casa, tuve que estacionarme a un costado porque lloraba tanto que no podía ver hacia adelante. O sea, tenía las cataratas de Niágara enfrente mío y yo decía, pero por Dios, o sea, va a llorar ahora sí porque estaba solo, estaba tranquilo. Y luego me di cuenta, como 2 semanas más tarde, recuerdo que estamos con unos amigos en el cine, que fue aparte una de las anécdotas que ellos se reían mucho, pero no entendían lo que pasaba, ¿no? Recuerdo que estamos en el cine y viene un corte comercial de un cachorrito y el niño que agarra el cachorro para la comida de los peces y viene el papá y los abraza. Y yo lloré desahuciadamente, como 10 minutos. Y me dice, pero bien tonto, o sea, ¿quién llora con una comida de perros? Por Dios. Y dice, no estoy llorando el perro. O sea, me provocaba matarlos. Está llorando mi papá, 5 años atrás. Y no podía explicarlo, pero a mí no me interesaba explicarlo. O sea, yo dije, pucha, por fin lo conecté, déjame llorarlo, ¿no? Y después hice un montón de rituales de luto y de despedida. En algunos logré llorar, en otros no, en otros hacía el ritual y es como que, a ver, no pasó nada, ¿sí? Entonces te quiero decir, Lizeth, va a haber un momento que estés de alguna manera en un modo operativo, en un modo funcional, es totalmente válido. Cada quien hace los lutos de una manera muy personal. Hay gente que llora y llora, pero así hasta la última gota. Luego hay gente que padece síndrome de ojo seco porque tiene que ser fuerte en la vida y no llora y su cuerpo simplemente colapsa de una manera distinta. Y hay gente que dice, ok, lo perdí, lo extraño, lo amo, es válido, pero la vida continúa. Y eso no me hace mala madre, como a mí no me hizo mal hijo llorar. O sea, no llorarlo tanto tiempo. Eso nos hace simplemente que nuestro luto es totalmente único y personal. Y eso es válido.
Eso que Eso es acabas de totalmente decir, bueno. Gabriel, tiene que ver mucho con la personalidad, ¿verdad? A mí también me lo han dicho mucho, Claro, que y tus duelos que has tenido antes, la relación, o sea, todo, pues no es nomás hay muchas maneras de sacar el dolor, ¿no? También, claro, no nomás llorando, también puede ser por ejercicio, con, no sé, con claro. otras maneras, pues, ¿no? Sí, hay muchas maneras de drenar esa energía que no necesariamente es a través de las lágrimas. En algún momento, pues, podrá venir, como te digo, de repente te toca, a mí me pasó en el cine viendo un corte comercial, o sea, era el lugar donde menos me lo esperaba, pero ahí justo mi inconsciente estaba totalmente relajado, como listo, aquí no pasa nada, y van a sacar un perrito con un papá, y yo, o sea, ¿en serio? Y a Es que partir de así ahí es el fue, duelo, ¿no? así es el duelo, ¿no? O sea, lloras cuando Sí. menos te lo esperas, no es El algo duelo es que... muy personal, es Ujú. sumamente personal, y lo que sí te pido es que no te enjuicies por eso, porque si te enjuicias y desarrollas culpa por no haberlo llorado, pues tu cuerpo, tu inconsciente va a generar un síntoma para que lo hagas. Entonces, con todo el respeto, pero yo creo que ya tienes suficiente dolor por la pérdida, independientemente de cómo la manifiestes, como para encima hacerte daño por eso. ¿Tiene sentido? Sí, gracias. De hecho, Como- yo pensaba que era porque un mes antes falleció mi papá de cáncer de hígado. Le lloré bastante un día antes de que muriera mi hijo, mi abuela que me crió. Entonces lloré, lloré y sentía como que ya, o sea, que ya no podía. Entonces todo el funeral era como un estar en shock, o sea, a la vez era como, ya lloré Justo, tanto, o sí, sea, es tenía justo un mes eso. Además, tal pucha, son vez demasiadas pérdidas juntos, o sea, es como ya qué juntas más, en ¿no? un mes. Ajá. Entonces ya con mi hijo fue como de ya no puedo llorar y no puedo, y me cuesta mucho trabajo. O sea, lo recuerdo con mucho amor, trabajo mucho en meditación, Creo que eso es lo mejor que puedes hacer. En vez de pero el vincularte al decir dolor de la no lloré ausencia, sí genera un poco de decir estoy haciendo lo correcto. Esa era la pregunta. Muchas gracias. sí, con gusto. Gracias. Aquí está Dali Bautista, también tiene la mano levantada. A ver, Ujú. Dali, si quieres ser un poco breve, porque hay muchas preguntas en el chat también. Muy buenas Adelante. tardes. Rosario es el nombre de mi esposo. Mm, Tengo una pregunta dime. para Ana Elsa. Muchas gracias por este espacio. Yo perdí a mi mamá y estaba esperando a mi hija. Tenía 4 meses. Sufrí mucho. De hecho, mi duelo tardó casi 20 años para poderlo asimilar. Ya llevo a mi mamá en el corazón con amor, Ujú. he aprendido a manejar este duelo. De hecho, estoy ayudando a muchas personas a través de mi sentir con, con ello. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo esto puede o puede haberle causado a mi hija en su momento? Pues ella se ve bien, ella está muy bien, se ve muy, pero a veces yo la veo como que le cuesta expresar muchas cosas, su sentir. Entonces, no sé si eso tiene que ver algo, cómo se trataría o cómo se manejaría o en qué incide de pronto el que, pues obviamente 4 meses para mí fue muy duro. Ella siempre me vio llorando, me vio muy mal. Sin embargo, yo siempre le decía, tienes que ser fuerte, yo te voy a preparar para que si yo me voy a ir, Escucha lo que le acabas de decir. sí, tienes que ser fuerte, malo, mal, mal. A ver, no es bien o mal, Rosario, Ujú, no es emitamos un juicio sobre lo mala madre que ha sido. No, tú necesitabas ser fuerte y eso era lo mejor que le puedes decir a tu hija. Tú lo que le estabas diciendo es, tengo que ser fuerte para ti y no sé cómo hacerlo. Por favor, sé fuerte tú. Y fue lo que aprendió, aprendió a ser fuerte. ¿Quieres ayudarla a sanar hoy? Dale las gracias por haber sido fuerte y haberte acompañado y ser un pilar. Y ámala libre de culpas. ujú. Dale un beso y un abrazo sin prisa. No un abrazo futbolista, un abrazo sin prisa. Y permítanse tener una nueva relación. De repente ella va a decir, a esta altura del partido, sí, el tiempo que nos lleve. No, pues ella es muy tierna y todo, pero a veces yo la veo que, yo le pregunto, ¿cómo estás? Bien. Y la veo a veces ausente y eso me preocupa, ¿no? Que de pronto todo ese dolor que yo guardé en ese momento se lo Tu esté dolor transmitiendo, es lo tuyo. haya transmitido a ella. Tu dolor es tuyo. No se lo transmitiste a ella. Ella interpretó y vivió
parte de eso y entendió que ella necesitaba ser fuerte para ti y para ella. Ujú. Hoy tu necesidad es otra. Hoy tu necesidad es, quiero poder expresarme yo y quiero que ella se exprese más. Comienza por preguntarle qué necesita ella. Antes de, es que tienes que ser más expresiva. Te das cuenta de qué carajos, o sea, tengo toda una vida aprendiendo a bloquearlo porque tengo que, no tengo, tienes tú, es tu necesidad. Entonces, aprendamos a hacer un paso a un lado, separemos su necesidad de la necesidad personal y sentamos la invitación. Pero mi sugerencia es, antes de invitarla, darle las gracias, porque ella te dio la fortaleza que necesitabas en ese momento. No, de hecho, sí, fue la que me sacó, o sea, me daba esa fuerza para seguir después de la pérdida tan grande que fue la de mi mamá. Y aparte de esto, ella está sufriendo ahorita con, pues, de su matriz, con unos miomas y todo eso. No sé si... Claro, porque hay miedo a las pérdidas que se generan en el hogar. Eso es Ok, un miedo aprendido. Eso lo podemos trabajar, eso lo podemos sanar. ok. Ya sería Si una cita quieren, contigo. sí, si quieren, yo ahorita al final les pongo aquí mi contacto en Instagram y mi número de teléfono, por si me quieren conectar, pues, con gusto, pues, les ayudo en el proceso. Les digo, en esto tengo 28 añitos estudiando este tema, así que alguna experiencia les puedo compartir sobre cómo resolver estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ti. Gracias, Ana Elsa. Gabriel, una pregunta. En el duelo es muy Dime. común que se enferme la tiroides. ¿Qué tiene que ver con las emociones? Mira, la tiroides es como el gran director de orquesta que marca lo que son procesos metabólicos, o sea, cómo asimilamos al mundo. Pero te lo voy a poner en términos gráficos, ¿sí? Afuera, la gente nos dice, ya tienes tal edad, es momento para hacer tal cosa. Ya tienes 20 años, debes lograr esto, debes haber estudiado. Tienes 30 años, debiste haberte casado. Tienes 40 años, debiste haber tenido un hijo. Tienes 50 años, debiste haber tenido este logro profesional. O sea, hay unas referencias familiares y unas referencias sociales que dicen, debiste haber hecho esto. Cuando hay una pérdida, lo primero que viene a la mente es, no se debió haber ido aún. O yo me debía haber ido antes. Hay un tiempo que dice, esto no debió haber pasado. Y por eso después de muchas pérdidas, hay gente que se le acelera la tiroides, después como decir, tengo que recuperar el tiempo perdido, o sea, tengo que hacer cosas. Y es el hipertiroidismo como expresión. O hay gente que dice, quiero, sí, poner el tiempo en cámara lenta, a ver si de alguna manera rescato lo perdido, que es el hipotiroidismo. Ok. La asiática, te están preguntando mucho, Gabriel. O sea, el tema de la ciática es lo que les comentaba, no es el bloqueo en el circuito de la huida, es el siento que no puedo escapar de esta situación. Y a veces no hay que escapar de ella. Simplemente hay que aprender a resolverlo de una manera distinta. Hay que aprender a pedir ayuda. Pero ese juego de no me quiero doblegar o no voy a dejar doblegarme, lo que hace es paralizar mucho. En el fondo habla de un profundo miedo, lo cual es totalmente legítimo. Pero ahí la pregunta más bien es, ¿qué podemos hacer para resolver? Desde lo físico, lo primero son ejercicios de elongación, porque necesito liberar la tensión que hay en el músculo. Dicho de otra manera, tengo que comenzar a darme nuevos permisos para poder actuar diferente. Amalia, Gracias, Gabriel. con gusto. Amalia, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, yo por lo menos sufro como, me inflo mucho, el estómago se me infla demasiado. Siento como las emociones, como las emociones en el estómago. Ujú. Yo quería hacerle una pregunta. Dígame, ¿Cómo dice? dígame. Sí, fuera de esto, mi hijo, él trascendió hace 7 años por suicidio Ujú. y estuve lidiando con él, ayudándolo durante casi 4 años porque él tuvo una lesión infligida en la espalda que lo dejó con mucho dolor crónico, una bala
en el mazo de los nervios, en la parte de abajo de la columna. Ujú. Yo quisiera saber cuando estas vienen por terceros, porque en este caso fue una tercera persona que ocasionó este daño y una persona, por ejemplo, el caso de él que quedó casi 4 años con cantidad de problemas, de condiciones, él no se iba a mejorar, él tenía que aprender a vivir de esa forma, a lidiar con su dolor crónico. Fuera de esto fue algo social porque yo estoy aquí en la ciudad de Miami. Eso fue un policía de aquí de Miami que le disparó a él. Él Lo ni siquiera lamento. tiene apenas 19 años. Yo traté demasiado durante esos 4 años de ayudarlo, de llevarlos a médicos, o sea, pero era como algo como cuando uno siente que uno trata de ayudar a una persona, pero como que todo se cierra, como que no había forma de que yo lo pudiera ayudar. Hasta médicos que ofrecieran, por ejemplo, un tratamiento de ponerle un estimulador eléctrico para ayudar al dolor y ni siquiera se pudo cumplir eso porque hasta lo dejaron en una sala de operación esperando ese estimulador y ni siquiera sucedió. A partir de eso, yo siento de que, o sea, como que no pude ayudarlo, entonces me ha creado a mí como, Culpa. sí, culpa y ahora, bueno, yo siempre, o sea, él se salvó de esos disparos porque fueron varios que le hicieron a él y después él de todas maneras se tuvo que ir por suicidio y después de 4 años, o sea, como que a veces no le veo sentido a nada de esto. A ver, Marlene, en mi experiencia, una de las primeras cosas que a veces cuesta entender es que la vida es injusta. A pesar de muchas referencias religiosas o espirituales nos hacen pensar que sí, en mi experiencia, la vida es injusta. O sea, le pasan cosas malas a gente buena y hay gente mala que yo a veces no me explico cómo siguen teniendo una vida tan espléndida. Y eso es lo primero que te invito a reflexionar. Lamentablemente, la vida es injusta. Entendiendo eso, una de las cosas que te invito también a chequear es, no fue tu culpa. O sea, no fuiste tú quien disparó. No, fuiste quien luego hizo lo que pudo para ayudarle. Lo hiciste dentro de tus capacidades. Así que te invito a estar en paz contigo y tu proceso, porque si no de esa culpa lo que vas a lograr es enfermarte tú. Varias personas, por ejemplo, están preguntando sobre la ansiedad, ¿no? Y genera mucha ansiedad la culpa de no hice lo suficiente, o de haber hecho más, o de haber hecho otras cosas. Son temas distintos, ahora respondo un momento lo de la ansiedad. Pero, de nuevo, en mi experiencia, nuestro inconsciente genera un montón de alternativas y nuestro inconsciente activa nuestra hipófisis y nuestra glándula pineal para esto que nosotros llamamos instinto. Y el instinto muchas veces nos hace ponernos a salvo de situaciones potencialmente peligrosas. Yo tengo un paciente, el hermano de un conocido, que estaban el 11 de septiembre en una cita en las Torres Gemelas, y uno llegando a la Torre Gemelas dice, ay caramba, dejé el pasaporte, déjame regresar al hotel. Y cuando llegó al hotel, vio por televisión que la Torre Gemelas estaba cayendo. Y el otro simplemente dijo, no quiero ir. Pero, ay, es que, no sé, me siento incómodo, no voy a ir. Y la esposa, pero mi amor, que con todo lo que nos costó, que bla, bla. No, mi amor, no vamos a ir. Y él se enfrascó en, no vamos a ir, no vamos a ir. Y se quedaron en el hotel discutiendo hasta que vieron por la televisión lo que estaba pasando. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, cuando nosotros estamos muy conectados con nuestro instinto nos protege. Hay otras situaciones en que incluso nos manda señales y no las escuchamos
y terminamos expuestos a situaciones de riesgo, no porque seamos tontos, sino porque a veces creemos que no nos puede pasar a nosotros. Y a veces en las situaciones de riesgo, un principio muy freudiano, o sea, el principio de la neurosis, la mala evaluación de la realidad hace que nos expongamos a situaciones ante las cuales podemos terminar lamentablemente muy heridos, pensando que no podía ser así. A veces lamentablemente termina siendo así. Cuento corto, para poder avanzar un poco más. Suelta por favor la culpa, haz las paces con lo que sí hiciste por ayudarlo, entendiendo de nuevo que a veces la vida hay factores externos que se escapan de nuestro control e incluso nuestra capacidad real de acción. Y haz las paces con los que sí hiciste, por favor, para preservarte tú y dejar de juzgarte. Varias personas han preguntado con la ansiedad. La mejor manera de controlar la ansiedad y de trabajar la ansiedad normalmente en 1 o 2 sesiones, no se necesita más. Se llaman técnicas de integración cerebral, que es una derivación de las técnicas de EMDR, Eye Movement, Desensitization, que usaba Francine Shapiro para curar los ataques de ansiedad de parte de los veteranos de guerra en Vietnam. El protocolo de Shapiro era un protocolo muy largo, era un protocolo que llevaba de 3 a 6 meses, solo que luego llegó un matrimonio argentino que se llamaba Los Solvi, un matrimonio de psiquiatras, se formaron con Shapiro y desarrollaron una versión súper sintetizada. En 1 o 2 sesiones, para todo lo que son fobias y crisis de ansiedad y ataques de pánico, se resuelve en literalmente 1 o 2 sesiones. Y para la gente que suele sufrir de esta ansiedad crónica, estas 2 sesiones son vitales, pero luego el hacer un repatronamiento de lo que son modelos de pensamiento, porque normalmente el pánico, la gente dice, no, el pánico es exceso de futuro. No, no exactamente. Si yo pienso, mañana me voy a ganar la lotería y voy a salir con mi esposa y tal, y tengo un futuro maravilloso, eso no me da ansiedad. Al contrario, la sonrisa, sí, de oreja a oreja. ¿Cuál es la ansiedad? Y va a pasar esto malo y esto peor aún, entonces y luego llego a la esquina y me da el perro. Sí, cuando me imagino un futuro que es terrible, eso me da ansiedad. Y como nuestro cerebro, creencia es realidad, y nuestro cerebro no sabe distinguir la realidad de la ficción. Una de las cosas que yo necesito aprender es a cambiar las preguntas que me hago y a cambiar lo que me digo. ¿Para qué? Para obtener respuestas diferentes. De nuevo, les invito, les dejé en el chat mi Instagram, que es @gabriel.roar, les dejé mi teléfono. Por favor, contacten conmigo con muchísimo gusto. Les planteo desde qué cosas se pueden hacer en términos puntuales. También les invito, y si quieren, les dejo la opción abierta. Contáctense con Ana, y si quieren hacemos simplemente un grupo, y ya sea que hagamos un grupo de trabajo para que les salga más económico, y les hago como un paquete para ese grupo de trabajo y podamos trabajar esa estructura o el tema de los lutos o las pérdidas, que es un tema común, o agarramos un tema y yo les desarrollo un taller a la medida de eso. Ambas opciones, me contactan conmigo o lo hablan con Ana, se los pongo. Pues la intención de la charla de hoy, la intención de Ana y la intención mía es ayudarles, es plantearles que hay nuevas alternativas, que hay formas de estar mejor, que hay esperanza. Ay, ¿No? Y pues que muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. De verdad, qué padrísimo que pues nos propongas esto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo de verdad sí te voy a consultar porque sí es muy, muy enriquecedor todo lo que nos acabas de decir. Sobre todo el saber cómo manejar nuestras emociones y el estar sanos para vivir lo mejor que podamos, porque estando bien nosotros van a estar bien los que están a nuestro alrededor. Yo creo que eso es bien importante. Y claro que sí, quien necesite el contacto, sus redes sociales, pues ya las pusiste, yo se las mando al grupo, igual me las mandas ahorita por WhatsApp, se los mando en el grupo y hacemos un chat. Yo te voy a agarrar la palabra. Muchísimo gusto. Claro, gracias. Bendiciones. Tengo que continuar ahora con otras actividades. De nuevo, espero que les haya servido un poco una visión diferente de lo que pasa con las enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestro inconsciente. Y pues una vez más le extiendo la invitación a que hagamos algo especial juntos o en tratamientos individuales, como lo entiendan más prudente. Claro que Bendiciones y sí. gracias, Ana, y gracias a todos por Gra- acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Gabriel, por estar aquí. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Bye.